Buenas tardes, bienvenidos. Empezamos este live streaming, creo que son las 7 en punto. Y Bernat Vidal, CEO de Borbalán, y yo creo que tenemos el mejor de los trabajos esta tarde. Totalmente. ¿No? Estar aquí hablando con una amiga. Exactamente, una conversación con Isabel Wark, a quien conocemos desde hace muchos años, como decía Bernat, pero también creo que admiramos casi desde el primer día que nos conocimos. Isabel, yo creo que tú no eres consciente del interés que despierta tu persona y de lo que la gente tiene ganas de conocerte. Muchas veces a Bernat y a mí nos han dicho, ¿pero de verdad conoces a Isabel Wark? Sí, es ¿No? verdad, es verdad. O sea, gente que te dice, pero ¿la puedo conocer? Recording in progress. ¿Realmente la conoces? Bueno, entonces, creo que tenemos un pequeño problema técnico, pero vamos a continuar con Tiene pinta de que hay un problema. la primera pregunta que teníamos, que no era otra que explicar realmente, hoy eres una mujer de éxito, que vemos que, bueno, tiene muchos dones, pero a mí me contabas el otro día que detrás de esta mujer exitosa había una niña tímida que normalmente se escondía detrás de las faldas de su madre. Eso nos resulta difícil de creer. Pues te puedo decir que sí, que es bien cierto. Sí, sí, he sido siempre muy tímida. De hecho, yo creo que todavía lo sigo siendo, ¿no? Esa forma de ser, yo creo que al final se lleva toda la vida, pero bueno, pues a base de trabajo y de decidir que, bueno, que tenía que enfrentarme a eso y a situaciones como, por ejemplo, la de hoy, pues nada, pues aquí estamos. Pero sí, sí es cierto que siempre he sido muy tímida. Que te escondías Sí. detrás de las Lo faldas recuerdo de perfectamente. Isabel Wark, madre, Totalmente. que era una gran señora, ¿no, Bernat? Oh. Isabel madre era pura energía, ¿no? Pura energía y pasión por lo que hacía. Era una escuela, era fantástica. Tuve el placer de coincidir con ella y en aquel momento en que tú te incorporabas, ¿no? Así es. a la firma. Ujú. ¿No? Tenemos que hablar en este rato de todo este pasado, pero bueno, tú realmente hace 20 años que estás trabajando con la marca Isabel Wark y el momento actual, ¿cuál es? Porque ahora mismo, ¿quién es Isabel Wark? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la definirías? ¿Y cómo definirías el presente de lo que se está haciendo ahora? Yo creo que es un gran momento porque Isabel, para mí, siempre se lo he dicho a ella y lo he dicho, es la persona más empecinada y trabajadora que conozco, ¿no? Entonces se ha ido adaptando a cada momento y se ha ido trabajando siempre con una visión muy clara de hacia dónde iba la marca. Y yo creo que ahora mismo, la verdad es que hay un momento muy bueno, hay una cierta expansión de la marca y, ¿no? en Sí. diferentes puntos de venta, hay un posicionamiento muy claro de la marca y Isabel pues lleva las batutas, ¿no? Lleva la batuta de todo este Sí, de este momento, ¿no? sí. Pero todo empieza mucho antes, ¿no? Me gustaría recordar a Isabel Sí, Wark, madre, sí. ¿no? Porque realmente ella fue una mujer valiente, empoderada, pionera, lo que hoy en día muchos describen como el momento actual. Ella lo fue hace Sí. muchos años, ¿no? Porque sus inicios no fueron fáciles. Ella no es mallorquina, llegó aquí, se casó. Bueno, cuéntanos un Sí, poco, Isabel. sí. Bueno, mi madre era catalana y entonces vino a Mallorca porque bueno, ella quería salir, era de un pueblo de Cataluña, quería salir de allí y ¿De qué pueblo? de un pueblo que se llama Ulldecona. Es el último pueblo de la provincia de Tarragona, o sea, linda con Castellón. Y entonces un primo hermano suyo había venido a Mallorca y estaba casado con, bueno, pues una señora que tenía en propiedad una joyería. Y entonces habló con ella y le dijo, pues sabes, si quieres vienes a Mallorca y trabajas para nosotros, podrás llevar pues la contabilidad, porque en ese momento es lo que ella había estudiado, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ella vio la oportunidad de poder salir del pueblo, vino a Mallorca, empezó a trabajar para ellos, pero como era una mujer con mucha inquietud y muy emprendedora, estamos hablando de los años 50, y era en el momento en el que en Mallorca empezaban a llegar esos portaaviones de americanos, y entonces se dirigían a la joyería pues a comprar. Y entonces, bueno, pues ella se fue a apuntar a la escuela de idiomas y empezó a aprender inglés, con lo cual las dependientes le decían, Isabel, baja a traducir, que no entendemos y tal. Entonces, bueno, pues poco a poco ella se fue incorporando a la venta en la parte de tienda. Y después, bueno, pues posteriormente pues, se formó, estudió gemología, acabó siendo pues la encargada de la joyería. Así que bueno, pero todo eso pues a base de, bueno, pues de esfuerzo y de inquietud y de querer mejorar y formarse, ¿no? Y en este momento supongo que ya conoció a tu padre, se casó. Sí, efectivamente ya se casó aquí en Mallorca. Mi padre tampoco era mallorquín, era madrileño, pero bueno, tanto mi hermano como yo pues nacimos aquí. Y entonces, pues bueno, también era atípico, ¿no? Una mujer en aquella época, no había muchas mujeres que trabajaban, ¿no? Claro. Pero bueno, pues ella siguió con su trabajo y al final fue mi madre la que nos sacó adelante, porque mis padres se separaron cuando yo era muy pequeñita, tenía 3 años. Cuando tú tenías 3 años, porque ¿cuántos hermanos sois? Somos dos. Tengo un hermano año y medio mayor que yo. Y entonces, bueno, pues entiendo que no fueron momentos tampoco nada fáciles, porque también estamos hablando de que es una época, pues eso, también en los años 60, decidir separarse. No era muy habitual. Porque es mujer separada en aquella época, emprendedora en aquella época, una cosa tremenda. Porque luego en un momento determinado, en la tienda en la que estaba como encargada, ella luego decide dar el paso y montarse por su cuenta, ¿no? Así es. Así es. En aquella época yo recuerdo que tenía pues como 14 años y entonces, bueno, en ese momento ella decidió empezar por su cuenta, pero no tenía ninguna posibilidad económica. Se fue pues sin nada, más que con, bueno, pues con todo el conocimiento que tenía de su profesión, y después el apoyo de los fabricantes de joyería, que le dijeron, Isabel, tú no te preocupes, nosotros te ayudaremos, nosotros te dejamos las joyas y cuando vendas no las pagas. Y entonces así poco a poco fue como ella... Depósito, ¿no? Exacto, fue haciendo pues fue creando su negocio. Pero en su casa, en su casa. Sí, en su casa, efectivamente, porque no tenía posibilidades de abrir ninguna tienda ni ningún local. Y lo primero que hizo fue, porque también es cierto que a ella no le parecía ético contactar con las que eran clientas de la tienda, aunque sí la buscaban, pero no le pareció bien, pues cogió su maletita de joyas y se fue a su pueblo, Uldecón, que ahí tenía a sus amigas que sí se habían casado, pues una con un notario, otra con un propietario de una fábrica de muebles, y bueno, pues fue haciendo sus reuniones y allí poco a poco pues fue haciendo su clientela. Entonces esto de los showrooms, ¿no? Sí. Que hoy en día parece que hemos inventado la pólvora, y que vendemos la exclusividad y el tú a tú. La madre de Isabel Ward lo inventó. Pionera total. La tienda, porque no era un showroom, era tienda, estaba en la planta 14. En la planta 14, sí. En la Torre de Madrid. Pero bueno, en un principio era el piso donde nosotros vivíamos, entonces en el salón de la casa pues lo acondicionó pues para atender a sus clientas. Entonces, bueno, pues yo recuerdo nosotros estábamos allí pues haciendo vida normal, la señora que cocinaba en la cocina, nosotros tal, y bueno, íbamos viendo gente que entraba y que salía, ¿no? Del piso planta 14. Así que es que mucho mérito. Mucho mérito. Yo creo que los que tuvimos la oportunidad de conocer a Isabel Madre, es una cosa tremenda. Cuéntalo, porque Bernat siempre nos cuenta esta anécdota que define muy bien cuando empezaba a ir por el piso, ¿no? Y empezábamos a trabajar juntos. Que hay muchas anécdotas, que tenemos que acordarnos del tema de los números con letras también. Ella siempre me decía, ay Bernat, si yo tuviera 20 años menos y tú 29 más.
Allí en un dedo. Sí, era tremenda, tremenda. Pero, escucha, de tal palo tal astilla, ¿eh? Porque ya es tremenda, o sea, es trabajadora como y empecinada. Sois muy diferentes, Sí, ¿no? Yo creo sí. que sois muy diferentes, pero bueno, hay ya toda una serie de, ¿no? Hombre, Cuestiones que se repiten, ¿no? Entre Isabel madre y Isabel hija. Así es. Pero tú al principio no quisiste quedarte a trabajar en la tienda que era el piso Sí, de Torre efectivamente. Madrid, como Sí. decía Bernat. Sí, yo recuerdo cuando ya tenía yo 18 años, ella me propuso, les surgió la oportunidad de un local pequeñito en una boca calle de Jaime III, y entonces me propuso si quería trabajar con ella, si quería que las dos fuéramos allí. Pero imagínate, yo extremadamente tímida, que yo decía, pero ¿yo qué le voy a contar a estas señoras? Es que no me veía para No te nada, veía. ¿sabes? No me veía capaz, sinceramente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues le dije que no. Y lo Digo, encajó pues, bien, sigo lo encajó soñando. bien. Sí, no, yo no, o sea, no recuerdo, no tengo ningún recuerdo. Bueno, un poco quizás preocupada, como diciendo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer esta chica? Sí, entonces, bueno, me surgió la oportunidad de empezar a trabajar como azafata, cosas como que te lleva la vida, ¿sabes? Y algo que tampoco nunca me había planteado, pero bueno, surgió y empecé. Y entonces, pues eso fue una oportunidad para también poderme abrir, ¿no? a gente nueva, salir de mi círculo de mis 5 amigas de toda la vida, ¿no? De mi entorno así como tan, ¿no? Tan de tan zona de cómodo, efectivamente, que me sentía tan protegida. Y la verdad es que me fue muy bien. Estuve volando 2 años y medio. Y después también me fue muy bien porque ahí es donde conocí a mi actual marido. Antonio, ¿no? Sí. Que es una pieza importante dentro de este puzzle, Antonio. Importantísima, sí. ¿No? sí, Es sí, decir, tu madre lo es, pero Antonio también te ha ayudado, ¿no? a crecer en este... Antonio siempre está en la sombra, en la retaguardia, ¿no? Pero es una pieza clave. Detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ahora diremos al revés, ¿no? De hecho, fue él el que me animó tiempo después, cuando estaba volando y bueno, pues estaba pensando que no era lo que realmente con lo que quería continuar, ¿no? Como a tanta gente joven le pasa, ¿no? Que empieza algo y luego dice, no, esto no es realmente lo que quiero, pero tampoco tenía muy claro el qué, y fue él el que me animó y me dijo, pues ¿por qué no pruebas con tu madre, ¿no? Años después, mi madre me confesó que cuando le dije que sí quería empezar a trabajar con ella, me dijo que tenía dudas de si íbamos a tener trabajo para las dos. Ya, es que En ese momento no me lo dijo, pero me lo dijo hacía las cuentas ahí a diario, que las hacía, ¿no? Codificadas. A mí Es esto del codificado, ¿no? Es que vosotros no poníais el precio de la joya, ¿no? Sino era... ¿Tú lo has visto? Sí, o sea, yo lo he visto, pero no lo entiendo. O sea, no entiendo, solo lo entiende ella. Es decir, por ejemplo, 125 euros, ¿cómo sería? Bueno, no lo voy a desvelar. Pero cada número tiene una letra. Cada número tiene una letra, desde el 0 hasta, o sea, bueno, del 1 al 0, cada número tiene una letra y entonces a partir de ahí pues construyes cifras, ¿no? Entonces tú estás en el Paletas. piso, tienes que vender una joya y el anillo pues pone XZ, que a mí no me dice nada, pero tú sabes el precio de coste, dijéramos, de esa pieza. Sí. Eso es algo que mi madre ya había aprendido y entonces, bueno, pues continúo con ello, con eso en la empresa, ¿no? Y entonces entras. Entonces ahí entro. Y entonces, bueno, ahí entro y como decíamos, como mi madre no sabía muy bien qué tenía que hacer conmigo, pues me dijo, venga, empieza a llevar tú del tema administrativo, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época no había ordenadores y entonces empezamos pues con bueno, pues continuaba con lo que ya hacía, el registro de las piezas, con su referencia, escribíamos a mano unos libros, la descripción del artículo y demás para, bueno, pues para tener un control del stock, ¿no? Pero bueno, ahí también es cuando empieza mi inquietud y quiero aportar algo más. Y entonces pues introducimos el primer ordenador. Y a partir de ahí, pues bueno, pues investigamos un programa de gestión de joyería, entonces ya empezamos a introducir las piezas en el ordenador, la base de datos de clientes, empezamos a felicitar a los clientes. En aquel momento era por su santo, empezamos a recoger datos y ya los felicitamos por su cumpleaños. Es pionera en CRM, es pionera Claro. en muchas cosas. Y
Y bueno, y entonces ahí empieza, bueno, pues también empieza otra parte del crecimiento, ¿no? Porque es verdad que en el piso del que hablamos, que al final se convirtió todo en una joyería, porque a base de reformas y ampliaciones se convirtió todo en una joyería. Pero vivíais allí también. Nosotros vivíamos allí, luego, bueno, con el tiempo, Con el pues, tiempo ya ya no. no. Y después mi madre, pues le surgió la oportunidad de comprar un piso 2 plantas más abajo, entonces se trasladó su vivienda allí. Y aprovechamos para hacer del piso todo joyería, porque allí llegamos a estar trabajando hasta 8 personas. Y La gente, ¿esto qué año era? esto fue, pues, sí, más o menos fue en aquella época, que fue cuando, pues sí, 2005, que hablamos 20 años. De todas maneras, las señoras que iban o sea, las clientas de Isabel Guar, que además ella, yo también lo recuerdo, ¿no? Consiguió tener un nombre dentro de la alta sociedad mallorquina, que, bueno, no deja de ser especial también muchas veces. No sé hasta qué punto cuando te veían a ti, te querían a ti o querían que tú... No me querían nada. No te querían nada. Nada, vamos. Me imagino, Lo ¿no? pasaba Como, fatal. a mí que me Sí. atiendáis Sí, así. exacto. Lo mal que lo pasabas tú se multiplicaba, ¿no? Sí. Además tengo recuerdos, ¿no? De gente que era como muy directa y que me decía no, y que incluso decía no, es que es una pena que no esté su madre, porque ella no es lo mismo. Pero Contigo delante, ¿no? Pues es que es verdad lo que tú decías antes, es decir, ahora eso se llama experiencia de cliente, es el máximo lujo, las grandes marcas ponen showrooms privados que solo es por cita previa. Que además ha habido 3 directores de marketing que han, sin desmerecer. sin desmerecer a los directores de marketing, pero Isabel Guar madre fue muy pionera porque casi de manera circunstancial, ¿no? Se encontró en ese servicio exclusivo que además ella no entendía ni de días, ni de horas, ni de festivos, o sea, la clienta era la clienta. Totalmente. Y cuando llegaba, bueno, a veces era a las 9 de la noche, que llamaban al timbre. Sí. ¿Me llamaban a las Sí, 6 de la noche? Sí. Piensa que, claro, era diferente, ¿no? Porque, claro, no había móviles, no había WhatsApp, no había tal. Entonces, claro, la cita, bueno, pues llamabas por teléfono, te encontraban o no te encontraban y de repente, bueno, pues había gente que igual a las 9 de la noche se presentaba. Sí. Yo tenía que hacer un regalo al día siguiente. Pero tu madre entendía que había que atender a la clienta. Completamente. Y cosa que he aprendido yo también, ¿sabes? Claro, pero me imagino que tú, a partir de ahí sí que empiezas un proceso importante de formación bueno, creo que estudias gemología, y que empiezas a crecer, porque de aquella persona tímida y aquella persona que compró el ordenador, luego llega un momento que sí, que tienes que coger el mando, esos 8 o 9 personas que había en la tienda, tienes que aprender liderazgo, pero tú no eras así. Entonces, todo ese proceso de transformación, ¿cómo se hace? Con trabajo, ¿no? Con trabajo, o sea, como decía antes, Isabel es muy metódica y empecinada, ¿no? Y entonces ella es consciente, antes cuando explicaba que era muy tímida y que iba con las tarjetas a fiestas, a presentarse y tal, siendo muy tímida, al final es un tema de, tú siempre te has... digamos, te pones retos, ¿no? Y te pones esos retos a conseguir. Y entonces ella veía que necesitaba formación, que necesitaba diferentes experiencias. ¿Cómo son esos pasos? Estructúralos. Bueno, cuando empecé, mi madre, claro, me dijo, bueno, no estarás aquí de cualquier manera, ¿no? Una de las cosas que tienes que hacer es formarte, ¿no? Entonces estudié gemología. Después estudié también la especialización del diamante y después también una de las cosas que ella me decía que tenía mucha carencia del tema del dibujo a la hora de diseñar, porque en aquel momento sí que no diseñábamos colecciones como tal. Claro, vosotros lo que hacíais era vender joyas o diseñar joyas que quería una clienta en concreto, ¿no? Que venía con... Sí, oro, o venía o no venía, ¿sabes? O sea, quiero decir, o a lo mejor decía, pues mira, quiero un anillo, desmérasla o tal o cual, y entonces junto con la clienta, pues mi madre pues acababan diseñando la pieza. Pero es verdad que acudía a un artesano en ese momento que trabajaba para ella y que ella siempre dijo que gran parte de su éxito fue
poder trabajar con esta persona porque hacía las piezas muy bien hechas. Claro. Y entonces este señor sabía dibujar muy bien. Entonces al final era ese paso, ¿no? Que ella le trasladaba a este señor, el artesano, le trasladaba la idea, él lo dibujaba, él se lo pasaba a mi madre. Entonces decía, si pudiéramos saltarnos ese paso y tú pudieras formarte en la parte de diseño, ¿no? Claro. Para poder dibujo, pues para poder... Y entonces tú también te formaste y también tú ahora diseñas. Sí, así es. Lo que pasa es que es cierto que durante muchos años lo que seguía haciendo, pues bueno, pues al final es haces réplica de lo que te han enseñado, ¿no? Y lo que hacía era diseños a medida para las clientas, ¿no? Eso es mucho más fácil para mí que el momento, ¿no?, de decidir crear una primera colección. Claro, que hablaremos de las colecciones, pero a mí me interesa también que antes nos cuentes en las otras cosas en las que has tenido que formarte, ¿no? Porque no solo fue el, bueno, pues de joyería y me pongo a diseñar, ¿no? Es el liderar un equipo, tomar decisiones, Hablar en público. hablar en público. Sí. Claro, porque cuando bueno, empecé yo un poco a coger la iniciativa, ¿no?, del equipo, cuando en ese momento que éramos 8 personas, claro, también me encontré con muchos problemas con el equipo, porque el traspaso generacional, ¿no? La gente estaba pues como perdida, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿pero aquí quién manda, la madre o la hija? La hija quiere hacer cosas, pero entonces, bueno, pues ahí, pues, bueno, asesorada, ¿no?, pues por Bernat y luego con esa inquietud también, leyéndome un montón de libros y tal y cual, pues acabé cogiendo pues una formación de coaching, que en ese momento también era algo muy nuevo. Muy nuevo. Porque no existía, ¿sabes? Esa palabra no tal, pero bueno, también encontramos una persona muy al día de todo esto y le dijimos, mira, necesitamos pues que me ayudes a crear equipo, bueno, y luego yo empecé un poco con toda mi lista de deseos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me gustaría aprender? Pues me gustaría aprender sobre liderazgo, sobre gestión del tiempo y gestión de equipos. Y luego poco a poco todo eso lo fuimos trabajando, ¿no? Y a la par, pues bueno, a la par que trabajando, pues poniéndolo en práctica, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el tema de lo que hablamos, ¿no? De asistir a De cuando eventos. recibías una invitación, ¿no? Cuando yo, o sea, el momento en que recibía una invitación, ya tenía, o sea, 15 días antes ya tenía ansiedad solo de pensar que tenía que ir a ese evento, ¿no? Es que no parece verdad. No, cuando te da miedo ahora un podcast en directo y te da igual. Sí, o la primera entrevista, me acuerdo, la primera entrevista fue en la radio, por ejemplo, y también, pues eso, como 15 días y con Bernat, y listados y preguntas, y prepara, y al final me preguntaron nada, y a lo mejor fueron 3 preguntas, y dije, ya está, y para eso he sufrido tanto. No, yo creo que ibas perdiendo el miedo, ¿no? Sí. Al final la experiencia es lo que tiene. No, y esto no es una película americana, es de verdad, es Abel Lugar que está aquí y realmente ha progresado Pero en todo su tiene vida, que ¿no? ver, de verdad, o sea, yo creo que es una lección de emprendeduría, ¿no? Es decir, ese ponerse pequeños retos, ese foco en saber las carencias que tienes, ¿no? y hacer lo que sea para porque, claro, siempre, además, casi te diría que a día de hoy te dice, he pensado que quiero hacer no sé qué, bueno, hace poco, ¿no? Un curso, sí, pero un curso incluso, no sé qué, hace poco, he pensado que no sé qué, no sé cuántos, y pensado es de poco hacerlo. Es que ya llevo un tiempo pensándolo y al final decido, venga, lo hago. Sí, tengo una inquietud por, ¿no?, por seguir, por aprender, por avanzar. Es que todo cambia tanto que es que al final no te puedes quedar atrás. Bueno, y luego hay una cosa importante en este avanzar, ¿no? Y es el, aunque te equivoques o aunque las cosas no te salgan bien, pensar, no, sigo, aunque sea por otro camino, porque creo que uno de los primeros mailings masivos que hicisteis no funcionó. O sea, tuvisteis 0 respuestas. Momento mega, os costó, ¿no? Sí. os costó muchísimo dinero. Sí, así fue. Porque, bueno, esos fueron los inicios de coger las riendas, ¿no? Y una de las cosas que dijimos con mi madre, bueno, ¿cómo podemos darnos a conocer? Tenemos en cuenta que estamos en un piso, no es un piso céntrico, ¿cómo podemos darnos a conocer sin hacer lo que sería una publicidad convencional, ¿no?
pues se nos ocurrió ir en ese momento pues a Megasport. Volvemos a hablar que estamos hablando de 2004. Claro, en ese momento el Megasport era el club de referencia, ¿no?, más elitista. Y nos dijeron, sí, aquí mira, puedes sponsorizar, aquí en las pistas de pádel, un vinilo, un tal, un cual. Y entonces dijimos, bueno, ¿y podríamos hacer un mailing? Pues nada, sí, podéis hacerlo. En ese momento tenían pues 8.000, recuerdo perfectamente, ¿no? Tenían 8.000 socios. Y hicimos un mailing muy bien hecho. Es cierto que, bueno, al final nos dejamos asesorar por una empresa. Estuvo todo muy bien hecho, pero nos gastamos muchísimo dinero y el resultado fue 0. Eso se aprende también, ¿no? Hombre, por eso digo que también es muy importante pensar que aunque haya, o sea, tú vas haciendo y hay cosas que no salen o que no funcionan, pero hay que seguir, ¿no? No nunca a pensar, bueno, soy un fracasado, no me ha salido bien. No, eso yo creo que no entra en el vocabulario. Entra dentro de la ecuación, de ¿no? Isabel, ¿no? Siempre... Bueno, yo creo que hay mucha gente que nos está siguiendo, ¿no?, en este live streaming y empiezan a llegar preguntas. Lo digo porque nosotros vamos a seguir preguntando, pero empezaremos a introducir preguntas que nos mandan, ¿no? Claro, ¿Sí? claro, perfecto. Hacemos una, por ejemplo, que nos pregunta Mar. Me encantaría saber, tras escucharte hablar sobre tu madre, si hay alguna joya de vuestro pasado juntas que te gustaría reinventar. Wow. Uy. Seguro que sí. Seguro que sí. Quizás joyas que recuerde que ella llevaba habitualmente. Hay una que tengo ahí pendiente, que es un colgante que ella llevaba como de una forma que era como una semilla y lo llevaba como unas iniciales y pues luego por un lado eran las iniciales y por el otro lado era el horóscopo. Debía ser algo pues como muy típico de aquella época, ¿no? Y entonces, de hecho, ella llevaba la versión oro y a mí me hicieron la versión plata, porque claro, también tengo que decir, ¿no?, que todos esos años en los que yo era pequeñita y me paseaba por la joyería de mis tíos, pues yo era pues ahí la princesita, ¿no? Entonces todo lo que salía, todo me lo colocaban, ¿no? Claro. Y yo feliz, ¿no? Pues bueno, ahora por ejemplo pues me viene a la mente esa pieza, ¿no? Gracias a Mar ya tendremos la nueva colección de Isabel Juan, porque se le mete dentro. Eso, ¿no? O sea que igual ya te lo has quedado. Pero bueno, tampoco todo es un camino de rosas, ¿no? No. ¿No? Bueno, no hemos hablado de cómo entró Bernat en nuestras vidas. Pues venga. Pues bueno, después de ese fracaso tan estrepitoso, ¿no?, de resultado 0, pues coincidió que uno de los socios de Bernat empezaba entonces a montar su agencia Borbalán. Y entonces pues uno de los socios que bueno, pues que teníamos una amistad por bueno, una amistad familiar, estábamos, me acuerdo, jugando en casa con los niños y tal, y siempre compartíamos un poco todas esas inquietudes de negocio y tal, y yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que mira, acabamos de hacer esto y la verdad es que, bueno, pues nos ha pasado pues lo que os he contado, ¿no? Y entonces me dijo, pues mira, uno de mis socios precisamente está especializado en marketing, pero él quiere hacer marketing para pequeñas empresas. Y ahí apareció Porque Bernat. es verdad que en aquel momento había empresas, no había tanto asesor como ahora, ¿no?, sino que había grandes empresas de marketing y publicidad, pero que para empezar te decían 30.000. Si no empezamos por aquí, no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, era inviable, ¿no? Así que dije, bueno, pues vamos a reunirnos. Y bueno, es que es como si lo estuviera viendo ahora, ¿no? Ahí en el piso estábamos mi madre y yo, él, el otro Chisco, el otro socio y tal. Y entonces Bernat dijo, bueno, aquí planteamos la situación, no sabemos si al final la solución será, pues, en vez de estar aquí en un piso, bajar a la calle. Yo os voy a proponer varias ideas, pero lo que sí te prometo es mucho trabajo. Y así ha sido, ¿no? De ahí me quedé yo, dije, vale, pues nada, habrá que trabajar mucho. Lo que yo no sabía es que ella trabajaba tanto. Que también te ha hecho trabajar a ti, Me ha hecho trabajar a mí. seguramente, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, ¿no?, a partir del 2006, 2007, 2008, empiezan como los grandes momentos, ¿no?, de la marca, esas colecciones que empiezan con el rediseño de joyas tradicionales. Sí, o sea, en ese momento yo recuerdo que le hago una pregunta, pero tú diseñas. Y dice, bueno, he estudiado diseño. Y entonces dice, y yo veía cosas que hacía, o sea, que pintaba y tal, que eran buenísimas.
Y ahí empieza, ¿no? Sí, pero bueno, todo también fruto de esa inseguridad, ¿no? La misma inseguridad de la timidez, el decir, bueno, ¿y cómo empiezo yo a hacer esto, no? Porque no es lo mismo hacer una pieza que crear una colección o crear piezas, digamos, a partir de un modelo original, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso requiere, cosa que mi madre tampoco había hecho nunca, ¿no? Entonces, pues requiere de empezar a moverse, preguntar y ver de qué forma se puede llevar eso a cabo, ¿no? Y también esas dudas de que al final siempre estás diseñando junto con el cliente, entonces vas viendo un poco por dónde van sus gustos, pero lanza una colección sin preguntar a nadie y sin saber si realmente va a funcionar o no. De hecho, la idea del rediseño de una joya tradicional mallorquina surgió de la idea de Bernat en un 2005 en el que nada de esto tenía valor, o sea, no tenía valor la artesanía, no tenía valor todo lo que ahora sí es storytelling. Claro, es que aquí volvemos otra vez, ¿no? A que fuisteis, y digo fuisteis porque Bernat también es parte, ¿no?, de esta aventura, muy pioneros, porque ahora exactamente nos hablan de la historia, del cuento, de la narrativa, del storytelling, de cualquier cosa que se vende, y vosotros os lo inventasteis hace... Pero ¿sabes qué pasa? Que primero, el componente de que ella diseñaba muy bien, pero es verdad que no lo mostraba, y el componente de esa mallorquinidad que tiene ella, ¿no? Y ella, Antonio, y del amor a la por isla. Mediterráneo, Entonces, por el Mediterráneo, yo veía cómo te hablaban, ¿no? Que si de la colonia, que si no sé qué tal. No, pero es que hemos vivido colecciones de Isabel en el que tú realmente, cuando cuentas la historia de Ramón Llull y del Rosetón, lo vives con auténtica pasión, ¿sí? ¿No? Es decir, te enamoras de eso, o la Cruz de Calatrava que llevas puesta, ¿no? Que fue la primera. Sí, fue la primera colección. Así es. Sí, decidí la Cruz de Calatrava porque, bueno, al final dijimos, bueno, ¿cuál es el símbolo, no, en Mallorca más reconocido, no? Pues la Cruz de Calatrava, que lleva Fue un gran 500 años. éxito esta Exactamente, colección. Es que yo creo que se ha convertido en un clásico, Es un también la de clásico. Isabel, ¿no? Está la otra y la de Isabel. Sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí como todo ese descubrimiento, ¿no? Porque cuando decidimos un motivo para una nueva colección, lo primero que viene es toda esa investigación que hay detrás, ¿no? De por qué está esto en Mallorca, qué raíces tiene, de dónde viene, bueno, me parece apasionante. Bueno, es que además es la recuperación de toda nuestra tradición, de dónde venimos, pero en un hacia dónde vamos, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Porque al final, si no sabes de dónde vienes, tampoco puedes saber a dónde vas. Pero la clave yo creo que fue que hizo un diseño tan bonito. O sea, claro, Claro que funciona. es realmente brutal. O sea, el momento en que el reto ese de diseñar y se puso a dibujar y a diseñar, y de repente viene con un diseño que tiene esa esencia del pasado y del origen, pero hace un diseño súper actualizado, ¿no? Que es muy difícil. Es muy difícil. Sí, que te lo quieras poner porque dices, no, es que es una, pues eso, es la joya antigua rejuvenecida, ¿no? Y además que, bueno, enamoró a alguien importante también. Y, hombre, tenemos que hablar de eso, porque yo creo que tu relación luego con la reina Sofía, en ese momento también una apasionada de esta tierra, de la isla, que descubre tus joyas, y no solo las descubre, sino que es que cada vez que la vemos, ella va con un montón de cosas de Isabel Ward. Yo digo que adelanto que es un tema que no le gusta mucho. Discretamente. Hombre, por lo menos que la primera vez que vino al piso no estabais. Así es. ¿No? Así es. ¿Cómo fue ese momento? Pues porque mira, nos avisaron de repente de Indoro. Pues nos coincidió, fue en el mes de agosto, estábamos en un crucero familiar. Mis suegros cumplían 50 años de casados y nos habían invitado a toda la familia, y entonces de repente estábamos ahí, nos llaman por teléfono, pero vamos, las chicas súper nerviosas, temblando. Ha venido su majestad la reina y tal, ¿pero qué dices?
Así fue. Y luego, bueno, pues ya en otras ocasiones y tal, pues ya sí que podemos coincidir. Sí. Pero la verdad es que sí, bueno, para mí es una de las cosas que me siento más orgullosa. Que te sientes Sí, orgullosa, sí. ¿no? Sí, realmente. Berna, tenemos preguntas. Es que, sí, tenemos preguntas. Bueno, no, No, lo que te iba a decir es que un poco vinculado claro, o sea, conseguir que, sobre todo en aquel momento, en Mallorca la gente llevar una bolsa de Isabel Warch era como, o sea, ahora también, pero me refiero a partir de ese momento, ¿no? Que se hizo mal visible la marca, ese sentimiento que tú ves a veces de orgullo de la gente de llevar una marca u otra, fue como un boom, ¿no? A partir de ahí, o sea, eso, hay un antes y un después de esos momentos. Bueno, eso es lo que me dices tú. Él me lo dice mucho, no, la gente tal, la bolsa y Cuando ya Bernat te da permiso para no hace falta que salgas tanto en las fotos, no hace falta que vayas a tantas Porque fiestas. al final pero es verdad que yo que siempre lo digo, es decir, en Mallorca y ya en más sitios, hoy por hoy, claro, tú llevas una bolsa de Isabel Warch colgando, es como es comparable a cualquier marca internacional Exactamente. a nivel local. Entonces, eso obviamente ya lleva un tiempo escalando a nivel nacional e incluso internacional, porque tenemos muchos clientes por estar donde estamos. Y es curioso, ¿no? Lo importante al final que son las personas, ¿no? Brutal. El con quién coincides en la vida que te suma, ¿no? importantísimo. Bernat ha sido muy importante en vuestras vidas, pero también lo fue cuando os atrevisteis a ir al Corte Inglés. También, ¿no? sí. Que tú dices que me temblaban las piernas, Sí. pero te encontraste con un señor Sí. que directamente te dijo... Me encanta lo que haces. Sí, fue increíble. Y conocía perfectamente toda la historia bueno, pues todo el recorrido y la historia de la marca y apostó 100% por nosotros, ¿no? Al final fue la persona que, bueno, pues nos puso en un sitio preferente en la entrada en el Corte Inglés y, bueno, estábamos un poco como que no nos lo creíamos y es una persona a la que tengo que agradecer mucho porque para mí fue como un poco como mi padre empresarial, ¿no? Y me ayudó mucho en la medida de lo que pudo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo recuerdo también, ¿no? El tema, por ejemplo, del Corte Inglés también fue un poco como pero ¿cómo se te ha ocurrido ¿no? ¿Cómo se te ¿Sabes qué pasa? esto? Que en aquel momento la marca, claro, tú me decías, los clientes, las clientas de mi madre se vuelven mayores, dejan de comprar joyas, ¿no? Era el momento de ir a pie de calle. Pedir a pie de calle en Mallorca. Pero debía dar miedo. Claro, también. ir a pie de calle en Mallorca, este tipo de producto, el Jaime III, si la gente conoce Mallorca, solo hay una calle. Es donde podías estar y los alquileres Claro, entonces fue como un primer paso. Efectivamente. ¿No? El Corte Inglés fue un Sí. primer paso, pero claro, que te abrieran las puertas tan fácilmente, pero no era fácilmente, era por el trabajo ya realizado, ¿no? Claro. Que además todo ese trabajo yo creo que tú también lo haces y hay que darle el valor en un momento en el que tú tienes hijos pequeños, un marido piloto. Tampoco es fácil, ¿no? No. Decíamos antes, no todo es un camino de rosas. Ahí seguro que también hay fricciones. Claro. De hecho, ahora cuando hablábamos de lo del Corte Inglés o tienda, independientemente de que fuera pues todo ese esfuerzo económico, ¿no? Para poder entrar, estar donde queríamos estar, después también estaba, ¿no? el tipo de vida que yo tenía en ese momento, ¿no? 2 niños pequeños y que al final, bueno, pues la conciliación, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que siempre quiero agradecer, ¿no? a mi marido es que él se medio enfrentara con mi madre para conseguir que yo pudiera trabajar solo por las mañanas, cosa que mi madre no entendía, porque ella decía que no, que las clientas había que poder atenderlas durante todo el día, ¿no? Cosa que ella había hecho siempre, ¿no? Porque ella había trabajado pues todo el horario, domingos, lo que le pedían, ¿no? Y entonces yo poder tener ese tiempo para disfrutar de mis hijos por la tarde. Pero es cierto que luego, por otro lado, esas horas que no trabajaba estando con ellos, pues muchas veces me levantaba a las 4 de la mañana
pero no me costaba nada, es cierto, o sea, es como que quería hacerlo, porque yo quería sacar ese proyecto adelante. Entonces, bueno, la gente me decía, pero ¿y no duermes y tal? No, es que no me importa, es que... O sea, que igual dormías 4 horas, 5 horas para poder... Para poder de alguna forma compensar ¿no? esa falta del tiempo que estaba trabajando, ¿no? dentro de una parte del horario, ¿no? Yo voy a poner un tronco a la chimenea, porque no quiero que se apague. Dale. Bernat, haz Perdón, alguna pregunta. estamos en casa. No, yo siempre digo tus listas, ¿no? Cuidado con la petaca. Sí. Dentro de esto que tú dices de levantarse, porque volvemos a la metodología, ¿no? Volvemos a la metodología total y tú te basas en listas. Totalmente. Me hace mucha gracia porque es verdad, pero eso es un orden, ¿no? O sea, al final es... Sí. Al final yo creo que es muy importante ser metódico, la organización de... Tenés un problema. Tío, más lejos. No pasa nada. Arreglado. Pues, bueno, es otra de las cosas que aprendí, ¿no? Gestión del tiempo. Y mis listas, pues bueno, tú las conoces perfectamente, porque cada vez que nos reunimos yo voy con toda mi lista hecha y vamos tachando, ¿no? Así que, pero bueno, yo, no sé, animo, ¿no? A que la gente al final, pues, usas tu agenda. Y yo, pues eso, pues me levanto por la mañana, temprano, ya tengo pues mi agenda, repaso, veo todo lo que hay que hacer, hay cosas que las hago incluso pues mucho antes de salir de casa y bueno, y creo que también eso es el éxito para poder llevar a cabo al final todo lo que tienes en marcha. Y perdona, llega un momento en el que sí que realmente te vas a pie de calle. ¿Cómo es ese momento? Sí, ese momento además fue importante y tenemos que recordar a una persona, ¿no? Que es Javier Escobar, sí. ¿no? Que fue el que de alguna manera, gracias a ese pop-up que hace en el 2012... sí, una persona que muy especial. Muy especial, a través de la importancia de las personas con las que coincides en el camino. Creativa. Javier era un mago. Entonces, bueno, pues bueno, también le conozco por otra serie de circunstancias y tal, y decimos, oye, pues ¿por qué no la posibilidad de hacer algo, ¿no? con Javier? Y entonces nos propone eso, nos propone, vamos a salir de aquí del piso y durante 15 días en Navidad vamos a montar un pop-up. Y entonces, ¿un pop-up? ¿Y eso qué es? Porque tampoco existía, ¿no? Era algo también muy novedoso. Y entonces en la calle Verí montamos lo que sería, bueno, pues como una joyería, una exposición, y ahí pues donde atendíamos a nuestros clientes. En esos momentos cuando nos damos cuenta de que es importante ese cambio, ¿no? Y acercarnos a un público, pues estar más cercanos, más a pie de calle, y después también darnos a conocer a todo ese público extranjero que claro que el piso era imposible, ahí no llegaban, ¿no? Y la verdad es que bueno, que no deja de ser también trabajo diario, ¿no? Al final es cierto que yo al principio pensaba, ahora estaremos aquí en la calle y ya irá todo fenomenal y no tendremos que hacer nada. Entonces, y siempre hay que seguir ahí, siempre hay que seguir estando, innovando. Isabel, nos hacen una pregunta. Creo que tus piezas transmiten muchas emociones y me he preguntado muchas veces qué es para ti la felicidad. ¿Has creado alguna colección partiendo de tu felicidad? Bueno, yo creo que al final, en general, todas las colecciones parten de momentos, ¿no? En los que te encuentras relajado, en los que te encuentras a gusto, bien sea en un momento así de encuentro, ¿no? Pues con amigos, en una charla, o bien pues en el mar, en la playa. A mí la verdad es que el mar me inspira y me relaja muchísimo, ¿no? Así que sí, que pienso que al final eso, siempre estás conectado, ¿no? Porque no dejas de siempre estar un poco como pensando, ¿no? en cosas que tienen pues, que ver con el trabajo. Pero en ese momento es cuando, en los momentos en los que estás Cuéntalo, ¿en qué momento estás relajada? ¿En qué momento estás relajada? ¿Cuál es tu momento?
Pues uno de mis grandes momentos de felicidad son mis vacaciones en Formentera. Que eso sucede Bueno, intentamos, mi marido y yo, que ocurra 2 veces al año si puede ser, pero siempre fuera de temporada alta. Nos encanta ir en mayo y en octubre, cuando todavía no está muy masificado, y entonces pues podemos disfrutar de la isla con calma y hay un buen ambiente, pero... ¿Y cuál es el plan en Formentera? Porque tenemos otra pregunta que nos pregunta también sobre tus planes de tu día a día normal, ¿no? Blanca pregunta cómo es el día a día de Isabel Wag, pero a mí me interesa también saber cómo es el día a día de Formentera. Pues mira, pues sí, y lo hago, me levanto, yo soy muy madrugadora, entonces no puedo evitarlo, si esté de vacaciones o no lo esté, ¿no? Y bueno, sí, habitualmente me levanto sobre las 6, máximo 7 de la mañana en Formentera, máximo son las 8, ¿no? Y entonces me voy a pasear. Normalmente solemos quedarnos, que es la zona que más nos gusta, en el Migjorn, y entonces hay unos paseos ahí costeando la playa maravillosos, así que el primer momento de la mañana y entonces pues me doy un paseo pues como de 1 hora. Cuando ya regreso pues estamos en una especie pues como de un galop, así como muy, que nos encanta porque tiene mucha privacidad. Y ahí pues nada, pues ya pues desayunamos y planificamos un poco el día, pero al final el día se basa en estar pues 10 metros más allá, en la playita, leyendo, pensando en los baños, súper relajados, y luego plan de cenita por la noche y paseo. De cenita, de pescadito. Pescadito. ¿Y el día a día actual? Y el día a día actual, pues porque tus hijos han crecido, no sé si, bueno... sí, no ya pero... tienen 23 y 25 años, así que, bueno, ellos ya, bueno, hacen su vida, pues se puede decir, ¿no? Pero, bueno, pues sigo levantándome temprano. Si es fin de semana también aprovecho para, pues, darme mi hora de paseo y tal. Y si es trabajo, pues depende, 2 días a la semana voy a Pilates, eso es sagrado. Entonces, pues me preparo para salir a mi clase de Pilates, pero sí que es verdad que antes ya he estado planificando, revisando mi agenda, mandando algunos WhatsApps, algunos emails y aprovecho esas primeras horas del día, ¿no? Después, pues normalmente siempre me traslado a nuestro atelier, que está en la plaza de Esmercat, porque ese espacio es un local de 2 plantas. En la parte de abajo tenemos la tienda, pero en la parte de arriba es donde tenemos pues la oficina, taller, y es donde trabajo junto con mi equipo, pues en lo que hay cada día, que siempre, bueno, pues hola, buenos días, ¿qué tal? Venga, ¿qué tenemos para hoy? Pero sigues atendiendo a la gente, sigues atendiendo. Sí. Normalmente por cita. Habitualmente la gente, como ya tiene la gente que me conoce y quiere que lo atienda yo, pues me contactan antes normalmente por WhatsApp y entonces pues ya concretamos día y hora. Pero siempre me encanta, pues si no los conozco, bajar, saludarles y comprobar, bueno, pues que estén a gusto y que todo esté bien. Claro, también es una manera de ver cómo cambian los gustos, ¿no? Las peticiones de la gente, ¿no? Es decir, sí. Claro que tú has tratado clientas desde las de tu madre, ¿no? Ahora seguramente que debe llegar, pues tal vez alguien que no es de aquí, que, ¿no? ¿Cómo ves la evolución? ¿Qué es lo que ahora ha cambiado respecto a hace años? Bueno, yo creo que al final el trato con el cliente tiene que seguir siendo muy personal y eso es lo que nos gusta transmitir, ¿no? Que la gente se sienta muy cuidada, como que realmente ves que la escuchas y que quieres pues cubrir pues las necesidades y lo que están buscando, ¿no? Entonces, bueno, las diferentes generaciones, sí que es cierto que a lo mejor hubo unos años en que la gente joven pues no llevaba joyería, ahora vuelve a estar muy de moda, ¿no? Incluso pues hasta los hombres, ¿no? Y es verdad que vamos notando también un cambio en cuanto pues a todo ese cliente extranjero que hablábamos, que antes no teníamos, y que ahora nos conoce o bien por el boca a boca o bien porque nos ha visto en algún hotel
o bien porque simplemente pasa por delante de la tienda y le gusta, le llama atención y entra, ¿no? Es que esto de atender personalmente tiene que ver con lo que decías antes de la gente que quiere conocer a Isabel o lo que sea. Es decir, claro, también la gente yo creo que se sorprende un poco cuando te conoce o cuando tú tratas con ellos, porque al final es una persona muy sencilla, muy agradable, muy de gustos sencillos, ¿no? Y de ese punto de andar por la playa descalzo, ¿no? De siempre, o sea, eso es clave siempre. Yo creo que es una de las fortalezas siempre, ese momento de... ¿no? Al final somos amigos de toda la vida y la gente la percibe así cuando la conoce, ¿no? Claro, Y claro. ese equilibrio entre cercanía y brillantes, ¿no? Como que se dice, que parecen como mundos separados, en cambio tú los tienes. Sí, sí, es lo que, bueno, pues sí queremos transmitir, ¿no? a las personas del equipo, ¿no? Que ese trato tan cercano y cordial con los clientes. Curioso eso. Es importante. Tienes otra pregunta. Es que, Otra pregunta, voy. Me estás haciendo una de ¿Cuáles son sus planes de futuro de la joyería y qué aprendizajes que le regaló su madre siente que son los que más le han servido para obtener el éxito? te lo pregunta Sara. Te lo pregunta Sara. Sara. Pues Sara, el futuro de la joyería. Bueno, yo creo que la joyería, hay una frase que me encanta que dice que el ser humano antes de vestirse ya se adornaba con joyas. Con lo cual pienso que la joyería es algo que nunca pasará, ¿no? Y me encanta pensar que las joyas son un legado y que pasan de madres a hijas, ¿no? Y generación tras generación, ¿no? Creo que es un gran valor que tiene la joyería y pienso bueno, que es algo que nunca se va a perder. Después había otra pregunta. ¿Y tu futuro? ¿Mi futuro? No, Sí. es decir, hablaremos yo creo que dentro de un ratito, ¿no? De la incorporación de Gonzalo, uno de tus hijos. Pero tú, ¿cómo ves el futuro de la joyería? Yo creo que... ¿Y vais a conseguir que se incorpore el hombre? ¿No? Porque Bueno, de siempre hecho es ya como es. la joyería, Sí, porque- pero es verdad que poquito a poco... Es que ella ha dicho, me encanta pensar que las joyas pasen de madre a hija. A hija, pero también claro. de padre a hijo. De padre a hijo también, claro. Y además es algo bueno, que empieza la tendencia, ¿no? Yo creo que cada vez Empieza más... a ser tendencia, Sí, yo de creo la que... misma manera que la cosmética, por ejemplo, ya cada vez se está introduciendo más en el hombre. Sí, que ya También se la considera joyería. algo normal, ¿no? Porque, bueno, antes pues quizás era, no, pues si llevas joyas, pues no es la imagen que deberías dar, ¿no? No, yo creo que sí, y luego creo que también es importante el simbolismo detrás de las joyas para los hombres, ¿no? Creo que también a los hombres les encanta identificarse con algún tipo de símbolo, ¿no? Y también es storytelling, por eso también creamos esta colección, Foners. Sí, Fonés es de las últimas colecciones y es en la que, bueno, yo creo que la sorpresa que recibimos todos los que estábamos en la presentación de Fonés es que no solo era una joya pensada para ese cliente masculino, sino que además era como la presentación de la tercera de generación. la tercera generación. Sí, así es. No, la verdad es que fue una gran sorpresa cuando mi hijo Gonzalo, que es el pequeño, de Luis y Gonzalo es el pequeño, decidió que él quería de alguna forma pues que continuar con el legado familiar y continuar con la marca. Fue una sorpresa porque tanto mi madre como yo, bueno, mi madre siempre me decía a mí, ay, qué pena que no hayas tenido ninguna niña porque estaría muy bien, ¿sabes? Que la marca continuara con una tercera generación. Y claro, no sé por qué, pues siempre habíamos descartado la posibilidad de que los chicos pues mostraran algún interés. Con Sí, lo cual- son esas decisiones sesgadas que uno toma. Sí, efectivamente, no es que sesgo. las por sentado algo que... Cultural, ¿no? Sí, porque a lo mejor, bueno, pues yo era mujer, venía mi madre y tal, y bueno, y así fue. Pero, y por esa razón fue por la que decidimos codiseñar esa colección juntos, que es la primera colección de hombre de la marca. Cuando surge la idea de Foners,
que surge también a raíz de una conversación con un director teatral que se llama Rafael Brunet, muy conocido aquí en Mallorca. Justo él había hecho una obra de teatro de los Foners, de la historia de los Foners, y entonces me dijo, pues no sabéis la cantidad de problemas que me he encontrado para encontrar un artesano que me haga joyas para los actores, para que ellos puedan llevar. Y entonces en ese momento fue cuando, bueno, pues yo uní cabos y dije, claro, ya está. O sea, llevaba 10 años dándole vueltas. No es broma, 10 años diciendo, sí, tengo que hacer una colección de para hombres, pero inspiran ¿en qué? Pues entonces en ese momento dije, claro, los Foners, ¿cómo no se me había ocurrido antes, no? Porque quería que, ya que era la primera colección, como la Creu de Calatrava, ¿no? Pues que realmente fuera algo que transmitiera una historia muy auténtica de Mallorca, ¿no? De los hombres, de los guerreros de Mallorca. Estamos en la tercera generación, y hemos hecho un pequeño homenaje a la primera, pero yo creo que tenemos que hablar un poco más de Isabel Ward, ¿no? Porque en un momento determinado os deja, ¿no? Nos deja hace cuánto tiempo ya. Pues 9 años hace ya. 9 años. Sí. Sí. Y vacío grande. Sí. Ya habíais hecho un poco pues el pase, aunque ella nunca se desvinculó del todo, ¿no? Sí. Además, no estuvo enferma, sino que la muerte sobrevino. Entonces siempre estuvo... Sí, de hecho, claro, nosotros abrimos en nuestra tienda el local, salimos de lo que era el piso, el showroom, en 2013, y ella falleció en 2015, y yo la recuerdo venir a la tienda súper orgullosa, o sea, le encantaba venir y ver que, bueno, que al final teníamos una tienda en la calle, ¿no? Y estaba feliz. De hecho, recuerdo que una de las cosas que me dijo en los últimos años, me dijo, yo lo he hecho muy bien, pero tú me has superado. Y que mi madre a mí me dijera eso, ¿sabes? Para mí era brutal, ¿sabes? Porque sí es verdad que siempre al final acabas viéndote como menos, ¿no? Siempre parece como que nunca llegas, ¿no? Siempre te ves menos que tus padres, ¿no? Y eso la verdad es que lo valoré muchísimo. Entonces... Y me parece bonito también, ¿no? Que toda la familia, o sea, tus hermanos y por supuesto también los nietos, decidierais años antes de que ella falleciera hacerle un regalo importante. Sí, porque bueno, decidimos hacer la inversión de apellidos, con lo cual, y bueno, pues pasamos el apellido Watts a primer orden, ¿no? Y era algo que ya no se esperaba para nada. Fue sorpresa. Sí, lo hicimos tanto mi hermano como yo, y luego pues mis hijos y mis sobrinos. Y un día pues le dimos una sorpresa. Ella tenía un apartamento en la colonia de Sant Jordi, un domingo estábamos allí comiendo y tal, y entonces aparecimos todos, nos habíamos hecho unas camisetas con el I Love Watch y tal, hicimos un libro también, que está aquí, con, por eso... con unas fotos pues, de toda la familia y tal, y la verdad es que se emocionó muchísimo, mucho. ¿Qué dijo? Pues bueno, yo creo que realmente no tenía palabras, ¿no? Pero realmente para ella fue muy importante. Bueno, porque ella ¿no? luchó mucho. Porque fue un reconocimiento a, ¿no? Para sacaros adelante. Tú ahora tienes claro que, sí. ¿no? Que ella... Sí. Lo aprendí con los años. Por los años que además es brutal el amor por Mallorca de tu madre, ¿no? Porque hasta está enterrada en Mallorca. La anécdota de que os vino con... Era una apasionada de la isla y le disfrutaba muchísimo, ¿no? Sí, de hecho, me acuerdo, un día de repente llegó y nos dice mi hermano, ya tengo un nicho en Dellà. Y toda contenta y feliz y tal. ¿En Dellà? ¿Y nosotros qué pintamos en Dellà? Sí, porque tiene las mejores vistas de Mallorca y así vendréis más a verme. Y efectivamente. Yo creo que es el cementerio más visitado del país. Si entras allá y ves el cementerio de allá delante. Sí, así era, ¿no? Esas ideas. Bueno, aquí Mar nos pregunta a ver si has pensado en algún momento en diseñar otro tipo de cosas, complementos, perfumes, algo que, bueno, pues sea diferente a la joyería. Sí, la verdad es que lo he pensado muchas veces. Es verdad que, por ejemplo, nos iniciamos con un pequeño bolso de llata que nos hacían a mano en Artà, y luego le poníamos una pieza de nuestras colecciones.
Pero es cierto que todo eso, bueno, es un poco lo que le decimos, ¿no? Es como cuando me inicié a hacer todo ese proceso de crear mi primera colección. Todo eso lleva tanto trabajo detrás de investigación, de comercialización. Ahora también, bueno, pues estábamos pensando en lanzar un perfume, una colonia, una esencia, pero bueno, luego también vamos a ser realistas, luego también está la parte de, bueno, yo invierto todo esto, todo este tiempo y todo este dinero, y ¿dónde lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿No? Y en eso también, bueno, ahí Bernat asesor. No, porque además el reto también, ¿no? también una cosa importante de la cultura, te diría, empresarial tuya, es esa convivencia vida privada, trabajo, ¿no? Entonces, Claro. pues, al final, tú puedes trabajar muchísimo para, no, que no quiere decir que lo consigas, pero montar una multinacional o lo que sea, pero al final todo tiene un coste. Totalmente. Y entonces, yo creo que tú llevas muy bien, o habéis llevado muy bien, Antoni y tú, todos estos años, el equilibrio trabajo, vida privada, ¿no? Y al final son decisiones, lo que decíamos antes, ¿no? Son decisiones que tomas y que, Sí. claro, volcarte a todo esto tendría sentido. Es decir, yo creo que ahí ya a lo mejor necesitas la siguiente generación, ¿no? Que sigue con muchas fuerzas y que le dan un salto, ¿no? Sí, de hecho muchas veces surgen, ¿no? O ciertas oportunidades. Viste unos pañuelos muy bonitos Sí, también. sí. Sí, hacemos, seguimos haciendo, sí, esas cosas, sí, en ese sentido. Bueno, a mí me da pena despedir esta conversación, ¿no? Porque seguro que podemos seguir hablando de muchísimas cosas, pero bueno, dijimos que estaríamos una hora y la hora se ha pasado de manera rápida. Y no sé si todavía nos queda algo que cuando preparábamos un poco este encuentro tú dices, no, yo es que quería decir esto. Bueno, ¿has dicho todo lo que querías decir? ¿Nos has contado todos los secretos? Seguro que no, seguro que no. Pero bueno, a mí, no sé si Bernat quiere hacer alguna pregunta antes, pero a mí me encantaría que habláramos de esa tercera generación, ¿no? Y que habláramos de Gonzalo, ya que hemos empezado hablando de tu madre, lo cerráramos con la tercera generación, Sí, ¿no? sí. Pues es verdad que desde que, bueno, más o menos eran jovencitos, ¿no? A nuestros dos hijos siempre, bueno, les inculcamos pues las vacaciones, en verano. Gonzalo y Luis. Gonzalo y Luis. Que a Luis sí. no le hemos Sí. Durante el verano, en la tal, pues que ayudaran en la medida de lo que podían, ¿no? Entonces ellos, pues, bueno, pues al final acababan estando pues por la tienda, ¿no? Y que si un recado, que si llevara a apuntar, yo que sé, facturas en un libro, lo que sea, ¿no? Cosas que pudieran hacer, ¿no? Y que al final pues también pongan en valor lo que es, ¿no? Pues el trabajo y el esfuerzo y tal, ¿no? Y que vean el trabajo que hay detrás en casa. Porque es verdad que desde que nacen pues siempre oyen hablar del negocio y la joyería, la empresa familiar. Entonces, ¿cuál mi sorpresa? Que en una de estas, un día de Navidad, estaba yo atendiendo a un cliente y entonces pues estaba Gonzalo por allí por la tienda y escucha la conversación. Y este cliente me está diciendo algo de que, bueno, pues lo que significa para él Isabel Wark, que a su mujer, el anillo de pedida de su mujer se lo habíamos hecho nosotros y que desde entonces pues después había nacido su primer hijo y también le había hecho un regalo a su mujer. Bueno, empezó a contarme un poco, bueno, pues el amor que tenían por la marca, ¿no? Por los diseños y que por favor pues porque al final una marca de joyería pues son hitos en tu vida, ¿no? Sí, es cuando nace un hijo, cuando, ¿no? Sí, siempre son Y momentos siempre importantes. un momento bueno. Y siempre momentos buenos. Sí. Entonces, mira, pues todo eso fue lo que escuchó Gonzalo. Y entonces cuando el cliente se fue, se acercó y me dijo, mamá, me gustaría continuar con la empresa. Y claro, yo me quedé que dije, pero si a ti te gustaba la música, si tú querías hacer otra cosa. No, pero me gustaría continuar porque he estado escuchando lo que ha dicho este señor
y me he dado cuenta de que aquí no solo vendemos joyas, sino que hacemos feliz a la gente. Y la verdad es que, bueno, eso me pareció súper bonito. Bueno, es que es una gran frase, ¿no? Sí, eso toca. Y al final ahora ya se empieza ese cambio, al final ya se empieza a percibir ese cambio generacional. Pues con esa voluntad, ¿no?, de hacer feliz a la gente, ¿eh? Completamente. Yo creo que te tenemos que dar las gracias, porque en algún momento u otro yo creo que tanto a Bernat como a mí también nos has hecho felices, Sí, totalmente. por que hemos podido también lucir o ser regalados, ¿no? O regalar. O regalar, exactamente. Siempre hemos acertado cuando hemos regalado Isabel Ward, por tanto, gracias Isabel y gracias por este rato de conversación. Muchas gracias. Muy bien, pues nada.